Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María con un pequeño problema de conectividad y les comento quiénes nos van a visitar hoy. Vamos a estar con Fabiola Babolení, que es fundadora de la Asociación de Dislexia Sin Límites. Ella va a hablar acerca de la misión de la asociación
Es mendocina, nos está esperando entrar con todas las ansias y va a hablar de la condición, ¿no? De qué es la dislexia, no es una enfermedad, es una conexión. También con el doctor Ernesto Bersuski, que es traumatólogo, consultor del Servicio de Traumatología del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. El tema, probables causas de la escoliosis en los niños, nos va a dar ejemplos. Bueno, es un excelente profesional. También con la doctora María Marta Piscor, neurogastroenteróloga del Hospital de Clínica, va a hablar acerca de síntomas de intestino irritable. Mucha gente con esta pandemia lo está atravesando. Y por último el doctor José Luis Barizani, que es director del Consejo Interamericano de Falla Cardíaca en Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Tema: diabetes y complicaciones cardíacas. Hacemos un pequeño cortecito, escuchamos a nuestra madrina de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar y enseguida comienza nuestro programa. Bien, y ya estamos con Fabiola. Muy buenos días, Fabiola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Me ¿Cómo estás, alegro, Ana? ¿Bien? me alegro muchísimo. ¿Cómo está ese Mendoza querido que hace 2 años que no voy? Hermoso, un día medio gris hoy, pero hermoso, hermoso. Acá también. Bueno, contarle a la gente que nos está escuchando y es mucha, ¿qué es la dislexia? Bien. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy la presidenta de la Asociación Dislexia Sin Límites, que es una organización mendocina que conformamos papás, personas adultas que padecen dislexia. Y bueno, la dislexia es una condición neurobiológica, ¿sí?, de origen hereditario, no es una discapacidad que interfiere en el proceso de la lectura, que sea fluida y exacta. Eso es lo que es la dislexia. Uh-huh. Bien, vos sabés que yo ejercí de maestra 14 años y en esos 14 años tuve 2 niños con dislexia, pero te hablo de muchos años atrás y era una preocupación bastante importante para las madres. Hoy en día, ¿cómo se encara el tema? Mira, hoy en día está un poco más avanzado. Debo reconocer que en Buenos Aires hay muchos más recursos que lo que tenemos en el interior del país, ¿sí? Aún en el interior del país hay un diagnóstico muy tardío. De hecho, a mí me pasó con mis hijos. En Buenos Aires están con los diagnósticos un poco más temprano, que obviamente eso influye notoriamente en la compensación de la dislexia, ¿sí? Así que, bueno, la verdad que es un tema para que se vea a nivel salud, a nivel de educación, porque en el Iblano Espante existe una incidencia del 10% de la población, estamos hablando, que es disléxica. Uh-huh. Bien, ¿tiene un tratamiento especial? ¿Cómo se va recuperando? La dislexia, a ver, el que es disléxico lo va a hacer siempre, porque estamos hablando de una condición. Lo que sí nosotros podemos hacer son mecanismos de compensación, que lo que recién te decía, mientras más temprano sea, mejor es, porque tiene mejores resultados. Esa compensación lo hacen los equipos interdisciplinarios, generalmente son los psicopedagogos, con un diagnóstico que lo tiene que hacer el neurólogo. El diagnóstico lo emite el neurólogo. Cuando se trabaja en forma temprana, los resultados son excelentes. Yo tengo, por ejemplo, mi hijo de
que tuvo su diagnóstico a los 11 años, y mi nena que tiene el diagnóstico a los 7 años, y la forma de compensar ha sido totalmente distinta, totalmente distinta. Digo, también requieren, porque el diagnóstico tardío lleva a que estos chicos deambulen de escuela en escuela, el sistema no los contenga o no comprenda qué les pasa, bueno, sufren un montón de bullying, la verdad que la pasan muy mal porque ni ellos entienden qué les pasa. Entonces también es muy importante el abordaje psicológico para que ellos puedan comprender qué les está pasando. Uh-huh. Perfecto. Dijiste que... Perdón. Sí, Ana María. ¿Vos dijiste que tu hija y tu hijo lo tienen? Tengo 3 hijos con dislexia. ¿Los 3? ¿Qué quiere decir? ¿Que es hereditaria? Claro, es hereditaria. Influyen varios genes, entre ellos el 3, el 5, el 7. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué otro familiar tienen ustedes con dislexia? Bueno, yo soy disléxica, que tengo el estudio ahora de adulta. Recién de adulta me vine a dar cuenta, o ya presumía que era disléxica, ¿no? Después de ver a mis hijos, me enteré después de mis hijos que era disléxica. Bien, bien, o sea que con un tratamiento o atención especial se puede llevar una vida totalmente normal. Totalmente normal, porque los chicos que tienen dislexia tienen un coeficiente intelectual normal, de normal a superior. De hecho, hay mucha gente muy reconocida que ha sido disléxica, que es disléxica. Entre ellos tenemos a Agatha Christie, Einstein, Bill Gates. No sé, hay un montón de disléxicos, son sumamente creativos. Tienen un montón de capacidades, una visión más global, tienen mayor capacidad de integración, de relación. Es decir, son chicos que pueden hacer una facultad, pueden hacer un secundario, siempre y cuando se les haga, se implemente lo que está en la ley, ¿no es cierto? Tenemos una ley nacional de educación y de salud que es la 27.306, que dice todas las adecuaciones de acceso que se deben hacer para que los chicos con dislexia tengan las mismas oportunidades que el resto. Bien, la última pregunta y después te vas a quedar porque va a haber un redondeo final, ¿no es cierto?, de todos los temas. Fabiola, más o menos estimativamente, ¿cuántas personas tienen en la asociación, niños o adultos como vos, no es cierto? Y sí, nosotros somos más o menos alrededor de 100 personas y bueno, en la página y mucha gente que nos sigue, tenemos casi 5.000 personas que nos acompañan, porque nosotros realizamos jornadas de capacitación, de sensibilización, de visibilización, de acompañamiento. Acompañamos mucho a los papás, a los niños, ¿sí? Porque a mí me llegan consultas de absolutamente todos lados, no solamente de Argentina ni de Mendoza, de todos lados, de México, de España, de todo Centroamérica. La verdad que es un tema a abordar bastante importante, y que yo creo que tiene que haber un compromiso mayor, como te decía recién, de los diferentes actores de la salud como de la educación. Bueno, sé perfectamente lo que es una asociación. Nosotros tenemos la de fiebre mediterránea familiar, muy nuevita, 3 años, una enfermedad poco frecuente y también genética, y aparecen a diario, como decís vos, de todas partes, porque hay que tener digamos, vocación de servicio, ¿no? Y poder de convocatoria para ayudar al prójimo, porque esto nos insume a nosotros muchísimo tiempo, pero lo hacemos con mucho amor. Así que te felicito, y hacia el final vamos a hacer un redondeo, ¿te parece? Muchas gracias, sí, por supuesto. Gracias a vos, Fabiola. Y ya estamos con el doctor Ernesto Bersuski, que ya lo presenté. ¿Cómo te encontrás, Bersuski? Muy bien, muchas gracias. ¿Vos qué tal? ¿Todo bien por ahí? Por acá todo bien, tuvimos un pequeñito problema al iniciar, pero todo bien. Bueno, vas a hablar de las causas de escoliosis en los niños, y yo lo que quiero es que sé la cantidad de operaciones que realizaste, pero siempre hay algunas más
más difíciles que otras, y cómo fue el antes y el después, ¿no?, de la persona, porque antiguamente el hecho de decir lo operan de la columna era va a quedar en una cama toda su vida, ¿es cierto? Bueno, no, por supuesto que no es así. La causa más importante en cuanto a la frecuencia es la causa familiar, la causa genética. Más o menos el 80% de las escoliosis en la gente joven, en los chicos, en los adolescentes, es familiar. Tiene una cierta característica que son chicos y chicas absolutamente sanos, que no tienen ninguna otra cosa que su columna torcida. Eso es la escoliosis idiopática, mal llamada idiopática. La palabra idiopática significa origen desconocido, pero sabemos que todas estas curvas son familiares. Vos sabés, yo recuerdo, Versuski, que, bueno, nací con una escoliosis hereditaria y es muy probable que sea por la fiebre mediterránea familiar. La tiene mi hijo, mi hija, mi nieta, es probabilísimo. Entonces, cuando a mi mamá le decían es una escoliosis idiopática, ella muy contenta decía, es idiopática, porque no se sabía, pero estaba diciendo no sabemos qué tiene, no sabemos qué se la produjo, ¿no? Claro, está mal llamada idiopática porque ya tenemos la confirmación que la causa es genética. Hay un número muy importante de marcadores involucrados en el desarrollo de la escoliosis idiopática, digamos. Más o menos son 53 genes los que actúan para desarrollar una escoliosis. De acuerdo a cómo estén combinados, va a haber una mayor o una menor gravedad de la curva. En cuanto a lo que vos decís, bueno, las otras escoliosis, las que el otro 20% que no son idiopáticas, son de causas también perfectamente establecidas. Uno es, bueno, la columna se empieza a formar entre la tercera y la sexta semana de vida intrauterina. Y si algo le ocurre al feto en esa situación, entonces puede desarrollar una anomalía, una malformación en alguna o en muchas vértebras, y eso puede dar origen a una escoliosis. Esa es la escoliosis congénita, donde se ven malformaciones, vértebras malformadas en una radiografía. Otra de las causas son los chicos que tienen problemas neurológicos. En general, todo problema neurológico en la infancia, a la corta o a la larga, va a desarrollar una escoliosis, o sea, una deformidad lateral, una curva lateral de la columna o una cifosis, una curva hacia adelante. Todas estas en general son más graves que la idiopática, pero son menos frecuentes. La cirugía de la escoliosis, como preguntaban, en realidad es, bueno, básicamente es un chico o una chica totalmente sano, que tiene su corazón bien, su hígado bien, sus riñones bien, todos sus pulmones, su corazón, todo perfecto. Lo único que tiene es una columna torcida. Así que las posibilidades que tiene quirúrgicas y posoperatorias son mucho mejores que cualquier otra patología. Todas las escoliosis idiopáticas operadas hacen vida normal. Las mujeres van a tener partos y embarazos normales, los hombres y mujeres van a poder practicar cualquier tipo de deporte y no tienen ningún grado de discapacidad. Pueden tener, de acuerdo a la extensión de la cirugía, una mayor o menor pérdida de la movilidad de la columna vertebral, pero en general no afecta a las actividades comunes de la vida diaria, ni siquiera aún para practicar deporte. De hecho, yo tengo operados deportistas, algunos de buen nivel, digamos, gente que ha hecho del deporte su vida. Tengo desde un buzo que trabaja de buzo, que tiene toda la columna operada, hasta una medalla de plata en esgrima, bueno, digamos, tengo muchos deportistas, inclusive jugadores de rugby operados de escoliosis. Yo creo que recuerdo que vos contaste una vez de un caso de, creo que era una mujer que ganó una medalla importante.
Bueno, sí, es una mujer que ganó una medalla de plata en esgrima en los Juegos de UNASUR hace como unos 10 años atrás, o 15 tal vez. Este, y encima es esgrimista y especialista en sable, que es la especialidad de todas las tres espadas que usan, es la más pesada. Así Exacto. que, aún así pudo hacerlo sin ningún problema. Y también jugadores de rugby, de hockey, en general las cirugías son más en mujeres porque las escoliosis idiopáticas son más progresivas en las mujeres. Y siguen jugando su hockey o su fútbol, ahora que juegan fútbol, juegan fútbol también, y todas practican deporte, además hacen una vida absolutamente normal. Esto es es una ventaja, pero hay problemas con la obtención de trabajo después, porque por el hecho de tener operada la columna por una escoliosis le resulta más dificultoso conseguir trabajo, y algunas son hasta rechazadas en las pruebas médicas prelaborales. Totalmente. Lo cual es algo terrible y arbitrario absolutamente, porque son gente que hace una vida totalmente normal. Bersuski es producto de la ignorancia realmente, porque la persona que tiene un problema de columna y bueno, le dan un certificado de discapacidad por ese problema de columna, es, por un lado, está bien, ¿no es cierto?, para que tenga ciertas prioridades, pero por el otro lado no consigue trabajo. Entonces hay muchas cosas para hablar en nuestra sociedad para que romper mitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la mamá que descubre que la nena a los 5 o 6 años no tiene la columna derechita, ¿qué es lo que tiene que hacer ya en ese momento? Bueno, en nuestro país los pediatras están muy bien entrenados para detectarla, ¿no? Así que yo creo que la primera consulta sería la pediatra, y que está perfectamente entrenado para detectarla. Si no, digamos, si está en un lugar remoto, no hay pediatría cerca y demás, con solo hacer agachar al paciente hacia adelante, o sea, al hijo o la hija hacia adelante, y mirar tangencialmente la columna desde atrás, si uno ve que hay alguna asimetría de la espalda, entonces estamos en presencia así de una escoliosis, y lo que tendría que hacer es consultar a un lugar especializado. En general los ortopedistas pediátricos son pocos los que realizan también columna. Con los años la cirugía de la columna, la patología de la columna en los chicos, medio como se ha independizado del resto de la ortopedia, y entonces conviene ver a un especialista en columna y columna pediátrica, ya que los problemas de la columna infantil y de la columna del adulto son absolutamente diferentes. Exactamente. Y por ejemplo, si el médico tratante, ¿no es cierto?, ya sea el pediatra o el traumatólogo pediátrico, ven, ¿no es cierto?, que esa columna va de a poquito avanzando, digamos, en la patología, ¿no? En un primer término, antes de llegar a una operación, que eso se determina sí o no y a qué edad, ¿se coloca algún corsé, algo como para que esto no siga torciéndose, digamos? Sí. El corsé, para colocar un corsé hay que cumplir con determinadas condiciones, o sea, no todas las escoliosis son para corsé, no todos los chicos pueden usar un corsé. El corsé se debe utilizar solamente en escoliosis que uno vea que está progresando. Hay que pensar que al mismo tiempo que es bastante frecuente que se da en la población la escoliosis, solamente un 20% de las idiopáticas son progresivas, el 80% no son progresivas. Entonces esos son los pacientes que, digamos, que andan bien con gimnasia
con yoga, con acupuntura o con una pulsera de cobre atada a la muñeca derecha. El tema son el 20% progresivo. Entonces, esas escoliosis son progresivas durante la infancia. Si llegan nosotros las medimos, las curvas se miden en números de valor angular, o sea, la curva describe un valor angular que eso se toma como criterio. Si tiene más de 20 grados de nuestra medición, con más de 2 años de crecimiento por delante, es una curva que es altamente peligrosa y esos son los que tienen que usar corsé. Perfecto. No debe usar corsé alguien que no tenga estas condiciones. Por eso es tan importante el patrón de curva, el valor angular y el estado de crecimiento. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, tener un buen profesional. Yo a vos hace 33 años que te conozco del Hospital Garrahan, ¿no es cierto? El tiempo pasa. No comentes. No, porque yo era una niña, me llevaba a mi mamá, ya vos estabas atendiendo. Entonces sé con quién estoy hablando realmente y me acuerdo de unas palabras y ya tenemos que cerrar, pero no te vayas porque hacia el final yo quiero un redondeo. Bien, que vos decís que esto del uso de la mochila no es que desfavorezca, digamos, que produzca la escoliosis, y que la natación es muy buena para muchas cosas y especialmente para no ahogarse. ¿Es así? Tal cual. Sí, no, es así. Bueno, entonces soy muy buena alumna. Ahora tenemos que hacer un pequeño cortecito porque tiene que entrar publicidad de la radio. Hacia el final redondeamos, ¿te parece? Perfecto. Gracias, recordá en qué quedamos, ¿eh? Bien, por favor, señor operador, vamos al corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Hablemos de salud, ya estamos con la doctora María Marta Piscor, yo ya la presenté, es neurogastroenteróloga del Hospital de Clínicas. Muy buenos días. Hola Ana María, ¿cómo estás? Encantada de tenerte, María Marta, y para un tema tan importante porque yo no sé si la pandemia despertó
despertó muchas cosas, entre ellas problemas gastrointestinales, ¿es así? Sí, seguramente. Esto lo estamos viendo en el post pandemia, porque ahí, mira, muy interesante tu pregunta. Bueno, primero yo trabajo en una unidad donde nos dedicamos al tratamiento y al manejo de los pacientes con trastornos funcionales digestivos, ¿sí? Entre ellos el síndrome de intestino irritable. Y nosotros, bueno, tenemos una serie de pacientes en seguimiento que siempre participan de todas nuestras encuestas y trabajos, y medimos justamente el impacto que tuvo durante la cuarentena estricta en los síntomas de intestino irritable, y nos sorprendimos con los resultados porque disminuyeron. Durante esa época de encierro los pacientes estuvieron mejor. Pero sí, es cierto que ahora vemos un recrudecimiento, un aumento de las consultas, bastante importante. Ujú. ¿Cómo comienza? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, estos son síntomas que empiezan de una manera solapada, ¿no? No es algo que uno lo empieza a notar como de un día para el otro, sino que empieza y uno de repente se da cuenta que en el último tiempo viene teniendo dolor, fundamentalmente es uno de los criterios diagnósticos, y cambios en el hábito para evacuar, ¿sí? Puede ser que una persona que iba a determinada forma de cuerpo empiece a tener más una tendencia a la constipación o a la diarrea o a un patrón alternante, ¿sí? Constipación o diarrea. Y bueno, y hay algunos criterios que son alternativos, pero que son importantes porque los padece mucha gente, como la sensación de panza hinchada, ¿sí? El bloating, la distensión abdominal. Eh, ¿Esto también se da en los niños o solo en los adultos? No se dan los niños. Esto, bueno, nosotros no nos especializamos en niños, pero sí es algo que se puede dar en niños, en adolescentes, porque son trastornos que son multifactoriales, y que tienen que ver fundamentalmente con la alimentación, con la microbiota intestinal, pero también con los factores emocionales y el estrés, ¿no? Así que eso es un punto importante. A veces la presión, pues, escolar o familiar o lo que sea, puede desencadenar este tipo de cuadros. Y algunas veces uno llega tarde a la consulta porque dice, bueno, me cayó mal tal cosa, bueno, debe ser la fritura, bueno, la leche no la dejo de tomar. Y el trastorno, el problema continúa, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se puede solucionar esto como para incentivar a que existe la enfermedad y tiene cura, tiene tratamiento? Claro, acá es muy importante algo que siempre tratamos de transmitir, que es hacer la consulta médica, porque más allá de que esto es un cuadro que es benigno, que no tiene ninguna implicancia para la salud, ni predispone a la persona a tener nada malo, pero sí es importante hacer un diagnóstico diferencial con otras condiciones que sí necesitan, que tienen otro pronóstico y necesitan ser vistas, ¿no? Como el cáncer de colon, la enfermedad celíaca, las enfermedades inflamatorias, son todas entidades que, a pesar de que son más raras, hay que descartarlas, ¿no? Entonces siempre es importante hacer la consulta médica, que el médico, en función de la edad del paciente y la presencia o no de algunos síntomas que llamamos síntomas de alarma, va a indicar una serie de estudios para descartar estas condiciones, ¿no? Y en el caso de que ya se hayan descartado estas condiciones y que el diagnóstico sea firme, ahí hay un montón de cosas para hacer y para observar, porque bueno, como te dije, esto es un trastorno que es multifactorial, así que hay que trabajar desde varios puntos de vista. Se investiga los productos, algunos productos de la microbiota intestinal, se investiga la alimentación del paciente y se hacen correcciones, se trabaja sobre también los factores emocionales y el estrés, y bueno, y después tenemos toda una serie de medicamentos para aliviar la mayoría de los síntomas, ¿no? Ujú. María Marta, toda acidez no desemboca, digamos, en un intestino irritable. Y a mí lo que me irrita es ver en la TV y en diferentes medios de comunicación que se toma a ciertas enfermedades con la pastilla mágica que te venden, y
yo creo que en 10 minutos vi arriba de las 30 publicidades precisamente de este tema y de otros, ¿no? Por los productos no, porque los productos son comestibles, por, digamos, los medicamentos, que es tan grave, que ya su nombre lo indica, que un médico tiene que medicar. Uno no puede tener esa acidez, tomar tal cosa. Ya cuando llegan al médico tomaron 5 o 6 cosas que nada tenía que ver y enmascara quizá un cuadro. Eso es por un lado. Y por el otro lado nombraste la microbiota, que quiero que expliques lo que es. Perfecto, sí, por supuesto que nosotros no recomendamos la automedicación, siempre la consulta médica ante todo. Y la microbiota es el conjunto de bacterias que vive en nuestro intestino, ¿sí? Que esto es algo que funciona como un ecosistema que se va conformando a partir del nacimiento. O sea, nosotros nacemos con el intestino estéril y a partir del nacimiento nuestro intestino se va poblando por diferentes bacterias, diferentes especies bacterianas, y las cosas que van ocurriendo durante la vida hacen que esa composición tenga algunas características precisas, ¿no? Por ejemplo, la alimentación en la primera infancia, el tipo de nacimiento, si es por parto normal o por cesárea, las condiciones de saneamiento ambiental, el uso de antibióticos durante la vida. Bueno, esto hace que cada uno de nosotros tenga una composición determinada de bacterias intestinales, que esas bacterias no son inertes, o sea, tienen funciones muy importantes en el organismo porque codifican algunos genes, ayudan al trofismo del intestino, ayudan al metabolismo de algunas vitaminas, o sea, tienen un montón de efectos beneficiosos en nuestra salud, pero en algunas personas, por algún grado de alteración, pueden provocar algunas sustancias como gases, fundamentalmente gas hidrógeno, gas metano, que pueden generar síntomas, ¿no? Y en esos casos nosotros podemos trabajar sobre esa microbiota para modularla, ya sea con la alimentación, con antibióticos no absorbibles, probióticos, etcétera. Bien, es importantísimo escuchar a los médicos, ¿no? Hablar, y también a ciertos médicos. Me doy el lujo de tener lo mejor, porque en tantos años realmente he armado un grupo de profesionales excelentes que hablan con propiedad, y es tan importante el profesional de hospital, importantísimo. Y por la cantidad, aparte, de pacientes que ven, ¿no es cierto? Volviendo a la microbiota, ¿es cierto que nosotros tenemos 3 cerebros? O sea, el que conocemos, el corazón y los intestinos. Bueno, sí, es más, hay un modelo que está ya muy estudiado desde varios puntos de vista, que se llama eje cerebro-intestinal. La microbiota está ahí en el medio, que habla de todas las conexiones neurohormonales que existen entre estos sistemas, ¿no? El sistema nervioso central y el intestino, y justamente esto explica de alguna forma cómo los factores emocionales, el estrés, repercuten sobre la función del intestino y viceversa, cómo los síntomas intestinales repercuten en las cuestiones asociadas al sistema nervioso central también, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar, hace 31, 32 años atrás, recién empezaba, había convocado al director del hospital Garraham, que pediatra, un ser hermoso que ya no está entre nosotros, y en el programa o sea que estaba delante de nuestro, estábamos todos preparados para salir. Y había estos grupos, no son todos iguales, pero bueno, era un grupo de pastores evangélicos, donde le habían realizado una consulta telefónica. Antes se usaba mucho el teléfono, que tenía una abuela, hablaba que el nieto estaba con trastornos intestinales, y el pastor le dijo que le hagan una enema de café. Yo tenía al director del Garraham esperando para entrar,
y yo me quería morir, porque yo digo, semejante barbaridad, pero vino muy bien como ejemplo, y es el día de hoy que todavía lo tengo presente, que para algo existen los profesionales de la salud. Nosotros no podemos automedicarnos. Bien. Totalmente, totalmente. Sí, 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 estoy de acuerdo con vos y bueno, muchas de estas cosas a veces hasta terminan siendo perjudiciales, ¿no? Así que sí, es muy importante. Bueno, y en estas entidades que son crónicas suele pasar mucho, ¿no? Porque la gente como no encuentra una solución o una mejoría definitiva, consulta a un lado, consulta al otro, prueba diferentes productos. Y muchas veces hasta los sistemas de salud no son suficientes para contener la demanda de estas personas. Eso también lo tenemos que entender, ¿no? Que es muy importante que haya equipos multidisciplinarios que puedan entender esta problemática y contenerla de alguna manera, porque si no pasan estas cosas, ¿no? Las consultas a la guardia, el mal uso de los recursos en salud, las personas que son hiperconsultadoras y se automedican. Entonces eso también lo tenemos que modificar desde los sistemas de salud. Totalmente. María Marta, brillante como siempre. Voy a presentar el profesional que hoy debuta con nosotros, y hacia el final quiero un redondeo y si quedó algo en el tintero, como buena maestra te lo digo. Bien, gracias. Y ya presento al doctor José Luis Barizani, que es director del Consejo Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión. No te apures, Ana María. E hipertensión pulmonar de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Yo ya lo había presentado, o sea que lo presenté 2 veces, porque es la primera vez que viene, es nuevito. El tema, bueno, va a hablar de diabetes y lo principal, como es cardiólogo, uno dice, bueno, tiene diabetes, pero ¿qué pasa con el daño cardiológico? Muy buenos días, doctor. Buenos días y muchas gracias por la invitación, Ana María. Sí, es un tema realmente importante la diabetes en este momento. El domingo se festejó, digamos, ¿no? Se conmemoró el Día de la Diabetes, justamente por eso hay mucho interés, con esa idea se hace. Se cumplieron no sé cuántos años, como 100 años del descubrimiento de la insulina. Ese fue el motivo. Bueno, el tema es muy vasto, es muy enorme por sus repercusiones y por el crecimiento impresionante de diabetes que hay en el mundo, y en nuestro país no es ajeno a eso. Para tener una idea, en el año 2000 habían unos 170 millones de diabéticos en el mundo. Eso significaba 3% de la población mundial, para tener una idea. Y actualmente es el 9% de la población mundial, unos 425 millones de diabéticos. Se calcula que para el año 2045 van a ser 630 millones de diabéticos. O sea, es un crecimiento llamativo si no se hace algo. En la Argentina va más o menos parecida. Es difícil sacar las cuentas, pero hay una encuesta nacional de factores de riesgo que se realiza cada varios años y se realiza bastante bien en Argentina, y más o menos 1 de cada 10 personas mayores de 18 años es diabética en Argentina. Ahora, y esto va en aumento. ¿Y por qué es el incremento, doctor? Y el incremento es básicamente sobre todo por los cambios de hábitos, sedentarismo y obesidad, sobrepeso. Básicamente, sobre todo es eso. Hay muchas otras condiciones. La diabetes tipo 2, que es la que está en aumento, que es la diabetes del adulto, tiene un componente genético, pero es una plantilla genética sobre la que pueden actuar o no factores culturales, sociales, alimenticios y del medio ambiente, y ahí se puede desarrollar. Y la forma de alimentación ha cambiado mucho. El tipo de alimentación es mala, y el sedentarismo, y ni hablar lo que debe estar pasando con la pandemia, que hubo más sedentarismo y peor alimentación. En Argentina especialmente el consumo de mayor cantidad de hidratos de carbono y grasa viene en aumento, ni hablar en Estados Unidos, en todo el mundo occidental, pero Argentina está siguiendo desgraciadamente este camino. El nivel de sobrepeso y obesidad en este momento está en 2 de cada 3 personas adultas tienen sobrepeso o obesidad en Argentina. Es alarmante.
Yo sé que existe un tipo 1 y un tipo 2. ¿Cuál es la más peligrosa? No, la diabetes de tipo 1 es diferente, es una enfermedad diferente, es por carencia de insulina. Generalmente se da en chicos, en jóvenes, y son requirientes de insulina, tienen que inyectarse insulina de edad temprana y produce sí muchas alteraciones, y no es la que está creciendo tanto, afortunadamente tal vez, pero la diabetes tipo 2, que es la que es llamada también diabetes del adulto, no falta la insulina. Básicamente en la mayoría de estos pacientes hay insulina, pero las células se hacen resistentes a la acción de la insulina, que es meter glucosa, azúcar, dentro de las células para que la célula la pueda aprovechar. Las células se hacen resistentes y eso hace que, al contrario, a veces está aumentada la insulina en sangre. El problema es otro, es que no puede actuar. Entonces, bueno, la consecuencia de esto, la principal consecuencia la vemos los cardiólogos, porque la principal causa de muerte, discapacidad y complicaciones son cardiovasculares o renales. Básicamente son las que más afectan. Por supuesto, entre las cardiovasculares incluyo el cerebro también con el accidente cerebrovascular. También, por supuesto, hay afecciones en los ojos que pueden llegar a la ceguera, en las piernas, en la circulación, todo lo que sea circulatorio, el pie diabético, que suele ser un problema bastante difícil de manejar. Pero las cardiovasculares son las principales causas que llevan a que el paciente esté discapacitado, que tenga realmente complicaciones y también a las causas de muerte. Lo que yo noto es que la gente cada vez, o sea, dejemos la pandemia, dejemos todo de lado, ¿no? Vayámonos al 2018. Cada vez iba menos al médico. Y bueno, tengo diabetes, me salió diabetes, bueno, no importa, como un poco menos de tal cosa y no se tratan. Sí, es verdad. Sí, se le presta poca atención. Afortunadamente creo que está empezándose a prestar más atención ahora actualmente, pero también es un poquito responsabilidad de los médicos en hacer hincapié en este tema y ahí sí llamo a todos los especialistas, no solo a los diabetólogos, que por supuesto prestan atención, sino también a los cardiólogos, los ginecólogos, que a veces terminan siendo los clínicos de las mujeres, los clínicos y todo, pedir glucemia, pedir hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un análisis de laboratorio que viene a simbolizar algo así como el promedio de cómo tuvo la glucemia en los últimos 3 meses. Entonces es más difícil de que esté alterado por un ayuno más prolongado o menos prolongado, por los últimos, la última semana antes de sacarse sangre el paciente suele hacer una buena dieta, y eso no se va a reflejar en la hemoglobina glicosilada, que va a dar un valor más real. Hoy en día se está pidiendo más, la verdad que es un poquito más, pero no se le presta la suficiente atención. Debe ser práctica de hacerse, aunque un paciente no tenga antecedentes familiares, no tenga síntomas, no tenga nada, una vez por año debiera hacerse el colesterol, los triglicéridos, la glucemia, entre otros análisis que hay que hacer, controlarse la presión arterial y controlar el peso sobre todo, ¿no? Estas son cosas muy básicas para la prevención, para poder actuar y cambiar algunos hábitos de vida. Por ejemplo, el sedentarismo, que está muy en boga, sobre todo en los chicos. Yo creo que hay que hacer un cambio cultural en los chicos, que va a ser muy difícil. Los chicos en pandemia, sobre todo, lo que ha pasado es que no quedó otra, estuvieron frente a la computadora comiendo galletitas y tomando una gaseosa. Todas cuestiones que son muy dañinas y que presagian que va a haber más cantidad de diabetes. Y doctor, ¿usted piensa que ahora con el nuevo etiquetado la gente va a tomar más conciencia? De alimentos me refiero. Sí, creo que es una buena medida, que es algo que sí se puede hacer. Creo que primero está llevando al debate de algo, ya eso es importante. Después hubo resistencia, si hubo resistencia por algo es. Entonces yo creo que sí va a ser una buena medida, que la gente se informe, que entienda qué es lo que está comprando. Por otro lado, es una obligación, tienen que informarnos qué es lo que están diciendo, ¿no? Algunas veces no es conveniente para el que vende. Pareciera que no. Doctor, ¿por qué generalmente la mujer es la que más consulta que el hombre? ¿Es porque tiene más predisposición o se ocupa más de su organismo?
La mujer en general, bueno, no siempre, pero en general es más preventiva, es verdad eso, es más aliada del médico. Generalmente cuando viene un matrimonio al consultorio es la mujer la que habla, Lo la que cuenta trae. todo, la que sabe la historia clínica, es más preocupada, hace bien la prevención, creo que lo aprendió de la prevención de los tumores ginecológicos yendo al ginecólogo, creo que es lo que más hizo. Por eso llama la atención que tenga tan poca conciencia en general las mujeres de la prevención cardiovascular, cuando es la primera causa cardiovascular y la primera causa de muerte en la mujer ya hace más de 30, 40 años. O sea que hace tiempo que se revirtió esto, que en la mujer era diferente. En la mujer en este momento, como en el hombre, la primera causa de muerte es cardiovascular y cerebrovascular. Bien. Después vienen los tumores. Doctora, ahora... Sí, perdón. Lo escucho. Sí, no, que en eso no se tomó total conciencia. Hay una campaña en este momento de la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología están haciendo mucho esfuerzo en que se tome conciencia, creando grupos de mujeres que trabajan en esto, porque falta una conciencia. Tal vez también faltaba conciencia de los médicos. Hasta no hace muchos años los médicos creíamos que el infarto era un problema de los varones. Y era raro ver una mujer con un infarto, y ahora ya no es tan así. Sucede también en las mujeres, lo vemos bastante frecuentemente. Perfecto. Doctor, el redondeo va a empezar con usted porque ya tenemos 4 minutitos y termina nuestro programa. Yo lo felicito, más que claro, y ya pertenece al staff si usted está conforme. Sí, deje un mensaje, por favor. No, prevenir, sobre todo hacer ejercicio, caminar al menos, si no se hace ningún deporte, al menos caminar 150 minutos por semana, distribuido como sea, por lo menos eso, cuidar el peso y medir la glucemia sería lo mejor para evitar complicaciones que son muy graves. Da pocos síntomas la glucemia, no es que no da síntomas la diabetes, pero hay que prevenirla, agarrarla a tiempo, y las complicaciones suelen ser graves, ya dije varias de las que provocan. Generalmente tienen que ver con arteriosclerosis coronaria, infarto, angina de pecho, y eso puede llevar a insuficiencia cardíaca, y después con la microcirculación, con las arterias más chiquitas, entonces puede afectar la circulación también de las piernas, puede provocar ceguera, insuficiencia renal, y son todas cuestiones que afectan mucho la calidad y la cantidad de vida. Así que Perfecto. Creo que el primer camino, afortunadamente actualmente contamos con muy buenos tratamientos. En los últimos 3-4 años han aparecido medicamentos muy buenos para diabetes tipo 2, pero lo ideal sería tratarlos cuando es prediabetes. Perfecto, doctor. Muchísimas, pero muchísimas gracias. María Marta Piscor. Presente. Bien. No, bueno, sí, te escucho. Un pequeño redondeo, chiquito. Bueno, no, la importancia de la consulta médica, como hemos hablado en la charla. Si alguien tiene síntomas intestinales, digestivos que llevan un tiempo, la recomendación es siempre hacer la consulta médica, y para poder tener un diagnóstico exacto y poder tener un adecuado manejo del tema, en este caso del intestino irritable, ¿no es cierto? Genial, María Marta, como siempre, muchas gracias. Doctor Ernesto Bersuski, un redondeo. No escuchamos micrófono. Sí. Ok, básicamente lo que dijiste cuando yo estaba terminando la exposición. La escoliosis o las deformidades de la columna son realmente deformidades, no tienen nada que ver con una mala postura. Por lo tanto, las gimnasias posturales no le hacen absolutamente nada, ni mal ni bien, simplemente nada. Lo mismo que eso está incluida en natación. Esa es una frase que yo siempre digo, que la tomaste, que te agradezco, debe ser la más famosa de todas las que dije, que fue que la natación es importante, sobre todo si se hunde el barco. Pero la realidad es que tratar una escoliosis o una deformidad vertebral con natación no tiene bollete. Las deformidades vertebrales tienen su propio ritmo de progresión o no, y no tienen nada que ver con la actividad física. Perfecto, muchísimas gracias, un amigazo y un genio. Vamos con una palabrita, Fabiola,
por favor, lo que quiero saber es cómo se comunican con ustedes. Bien, nosotros tenemos una página en Instagram y una página de Facebook. Ahí hay un teléfono, nos pueden dejar mensajes y bueno, estamos a disposición para acompañar a las familias, a los papás y a los profesionales también que requieran de información. Perfecto, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que nos están viendo o escuchando y como siempre digo, si Dios quiere, será hasta el próximo martes. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.